O morí solo en una UTI abarrotada, con mi familia del otro lado del vidrio, y lo peor ni siquiera fue eso. Lo peor fue descubrir que yo seguía ahí, viendo todo, y nadie podía escucharme gritar. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Tenía 47 años cuando todo cambió. 47 años de una vida que creí común, ordinaria, sin grandes sobresaltos. Trabajaba como contador en una empresa mediana de tequila artesanal en las afueras de Guadalajara, en Tlaquepaque, ese barrio lleno de talleres de cerámica y el aroma constante de barro cocido mezclado con agave. Mi vida transcurría entre números, facturas, declaraciones fiscales y las risas de mis 3 hijos cuando llegaba a casa cada tarde. Nunca imaginé que un simple dolor de cabeza sería el comienzo del fin de todo lo que conocía. Era marzo de 2021. Recuerdo perfectamente la fecha porque acabábamos de celebrar el cumpleaños de Camila, mi hija del medio, que había cumplido 15 años. Iris, mi esposa, había preparado una pequeña reunión familiar en el patio de nuestra casa. Nada ostentoso, solo nosotros 5 y los abuelos maternos. Las bugambilias que Iris cuidaba con tanto esmero estaban en plena floración, llenando el patio de ese color fucsia intenso que tanto le gustaba. Matías, el pequeño de 8 años, corría persiguiendo a nuestro perro Canelo, un mestizo color caramelo que habíamos rescatado de la calle 2 años atrás. Rodrigo, mi hijo mayor de 19, acababa de entrar a la universidad. Estudiaba ingeniería industrial y estaba lleno de planes, de sueños, de esa energía que solo tienen los jóvenes que creen que el mundo entero les espera. Los primeros síntomas llegaron 3 días después de esa reunión. Desperté una mañana con un cansancio extraño, como si hubiera cargado bultos de cemento toda la noche. Iris me preguntó si me sentía bien mientras preparaba el desayuno, los chilaquiles verdes que tanto me gustaban, pero le resté importancia. Le dije que probablemente había dormido mal, que se me pasaría con un café. Ella me miró con esa expresión que desarrollan las esposas después de años de matrimonio, esa mezcla de preocupación y escepticismo, pero no insistió. Tenía que llevar a Matías a la escuela y Camila tenía examen de matemáticas. La vida continuaba su curso normal, o eso creíamos. Fui a trabajar ese día. La oficina quedaba a 20 minutos en auto desde nuestra casa, un trayecto que hacía todos los días escuchando las noticias en la radio. Ese marzo, las noticias hablaban sin cesar del COVID, de las nuevas variantes, de los hospitales saturados, de las muertes que ya no cabían en las estadísticas. Pero uno siempre cree que esas cosas les pasan a otros, ¿verdad? Yo usaba mi cubrebocas, me lavaba las manos, mantenía la distancia, creía estar haciendo todo bien, creía que mi familia estaba a salvo. En la oficina, mi compañero de cubículo, Javier Santana, notó que me veía pálido. Me ofreció un té de manzanilla que había traído su esposa, insistiendo en que tenía propiedades milagrosas. Me lo tomé para no ser descortés, aunque el sabor me pareció amargo, diferente. Ahora sé que no era el té, era mi sentido del gusto que comenzaba a alterarse. Para el mediodía, el dolor de cabeza que había ignorado en la mañana se había transformado en un martilleo constante detrás de los ojos. Las luces fluorescentes de la oficina me molestaban. Cada sonido parecía amplificado. Le dije a mi jefe, el licenciado Medina, que necesitaba irme temprano, que no me sentía bien. Él asintió rápidamente, casi empujándome hacia la salida. El miedo al contagio ya estaba instalado en todos nosotros. Conduje de regreso a casa con las ventanas abiertas, pensando que el aire fresco me ayudaría. Las calles de Guadalajara estaban menos transitadas de lo habitual. Muchas personas aún trabajaban desde casa, los comercios tenían horarios reducidos. Pasé frente al mercado de Tlaquepaque donde Iris compraba las verduras frescas cada sábado. Vi a los vendedores con sus cubrebocas, algunos con caretas de plástico, todos tratando de sobrevivir en medio de la pandemia que había paralizado el mundo. Cuando llegué a casa, Iris estaba doblando ropa en la sala. La luz de la tarde entraba por la ventana iluminando su cabello castaño, esas canas prematuras
que ella trataba de ocultar, pero que a mí me parecían hermosas. Me miró y su expresión cambió inmediatamente. Me preguntó qué me pasaba, por qué había llegado tan temprano. Le conté sobre el dolor de cabeza, el cansancio. Ella dejó las toallas que estaba doblando y vino hacia mí. Colocó su mano en mi frente con ese gesto maternal que también usaba con nuestros hijos. Su rostro se ensombreció. Tenía fiebre. Los siguientes 2 días fueron un borrón de síntomas que se acumulaban uno tras otro. La fiebre subió a 39 grados. Los dolores musculares me impedían levantarme de la cama sin ayuda. Iris me preparaba caldos de pollo, té de jengibre. Me daba paracetamol cada 6 horas. Rodrigo mantenía su distancia, asustado pero tratando de parecer fuerte. Camila me miraba desde la puerta de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Matías no entendía por qué papá no podía jugar con él. ¿Por qué tenía que quedarse en su cuarto? Al tercer día perdí el olfato y el gusto completamente. El café que Iris me subió a la habitación podía haber sido agua sucia. No tenía ningún sabor. Ese fue el momento en que ambos supimos, aunque no lo dijéramos en voz alta, que probablemente era COVID. Iris llamó al centro de salud. Consiguió una cita para hacerme la prueba al día siguiente. Esa noche dormí mal. Soñé que me ahogaba, que había agua llenando mis pulmones y no podía gritar pidiendo ayuda. El cuarto día, cuando trataba de levantarme para ir al baño, sentí que mis piernas no respondían bien. Había una debilidad extraña, como si alguien hubiera desconectado parcialmente la comunicación entre mi cerebro y mi cuerpo. Logré llegar al baño sosteniéndome de las paredes, pero cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Mis labios tenían un tinte azulado, mis ojos estaban hundidos. Había perdido varios kilos en solo unos días. El hombre que me miraba desde el espejo parecía un desconocido, un fantasma de mí mismo. Iris entró al baño y me encontró sentado en el piso, respirando con dificultad. No lo había notado hasta ese momento, pero cada respiración requería un esfuerzo consciente. Era como si mis pulmones se hubieran vuelto de piedra, rígidos, incapaces de expandirse completamente. Vi el pánico en los ojos de mi esposa, ese terror puro que ninguna cantidad de amor puede ocultar. Sacó su teléfono y marcó a emergencias. Su voz temblaba mientras daba nuestra dirección, mientras describía mis síntomas al operador. La ambulancia llegó 40 minutos después, 40 minutos que se sintieron como horas. Iris me sostenía la mano. Me decía que todo estaría bien, que solo era precaución, que en el hospital me pondrían oxígeno, y en unos días estaría de vuelta. Los dos sabíamos que estaba mintiendo, pero era una mentira necesaria, un consuelo desesperado en medio del terror. Los paramédicos entraron con trajes de protección completos. Parecían astronautas. Me colocaron una mascarilla de oxígeno, revisaron mis signos vitales, intercambiaron miradas que intentaron ocultar, pero que pude leer claramente. Estaba grave. Rodrigo apareció en el pasillo con Camila y Matías. Mi hijo mayor tenía los puños apretados, tratando de no llorar. Camila sollozaba abiertamente. Su cumpleaños de hacía solo unos días parecía haber ocurrido en otra vida, en otro mundo. Matías preguntaba por qué los señores disfrazados se llevaban a papá. ¿Cuándo iba a volver? No pude responderle. La mascarilla de oxígeno y la debilidad me impedían hablar. Solo pude levantar mi mano en un gesto de despedida, un gesto que en ese momento no sabía que sería el último. Me subieron a la camilla. El techo de mi casa, con esa mancha de humedad que siempre había prometido arreglar, y nunca lo hice. Fue lo último que vi antes de que me sacaran. Las bugambilias de Iris en el patio, Canelo ladrando confundido, el Cristo de madera que colgaba en la pared de la sala, regalo de mi madre, fallecida. Todo pasó en cámara lenta, como si mi mente estuviera tratando de grabar cada detalle, de aferrarse a cada imagen de lo que era mi hogar. El viaje en ambulancia fue una tortura. Cada bache en las calles de Guadalajara, cada frenada brusca, se sentía amplificado.
El paramédico que iba conmigo revisaba constantemente el oxímetro en mi dedo, ajustaba el flujo de oxígeno. Escuché fragmentos de su conversación por radio con el hospital, palabras como saturación baja, posible intubación, preparar UTI. Mi mente racional de contador trataba de procesar la información, de calcular probabilidades, pero el miedo era más fuerte que cualquier lógica. Llegamos al Hospital Civil de Guadalajara cuando el sol comenzaba a ponerse. Ese edificio enorme, con su fachada de concreto y sus ventanas, que parecían mirar con indiferencia el sufrimiento humano, se había convertido en el epicentro de la batalla contra el COVID en la ciudad. La entrada de urgencias era un caos controlado, ambulancias llegando una tras otra, camillas en los pasillos, personal médico corriendo de un lado a otro, con esa urgencia que solo da la desesperación. Me bajaron de la ambulancia y me llevaron directamente a un área de triaje. Una enfermera joven, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras que delataban noches sin dormir, me hizo preguntas rápidas mientras me conectaban a monitores. Nombre, edad, síntomas, días de evolución. Mis respuestas eran entrecortadas. Cada palabra requería un esfuerzo monumental. Sentí una aguja en mi brazo, sangre siendo extraída para análisis. Todo se movía tan rápido y al mismo tiempo tan lento. Un médico apareció con una tablet en la mano, revisando lo que supuse eran mis resultados. Su rostro detrás del cubrebocas y la careta no revelaba emociones. Había aprendido a protegerse no solo del virus, sino también del dolor de sus pacientes. Me explicó que mi saturación de oxígeno estaba peligrosamente baja, que mis pulmones mostraban signos de neumonía bilateral severa, que necesitaban internarme en la unidad de terapia intensiva. Asentí porque ¿qué más podía hacer? Me llevaron en una cama con ruedas por pasillos interminables, techos blancos con tubos fluorescentes, paredes de un verde gastado, el olor penetrante a desinfectante mezclado con algo más oscuro, más definitivo, el olor de la muerte. Pasamos junto a otras camillas con otros pacientes, algunos inconscientes, otros tosiendo violentamente, todos luchando por ese bien más preciado que nunca valoramos hasta que nos falta, el aire. La UTI era un espacio amplio dividido por cortinas y equipos médicos. El sonido constante de los ventiladores mecánicos, los pitidos de los monitores, los pasos apresurados del personal médico creaban una sinfonía siniestra. Me pasaron a una cama y comenzaron a conectarme a más cables, más monitores. Una enfermera cuya placa identificaba como Graciela me habló con voz suave. Me dijo que iba a estar bien, que estaba en buenas manos. Quise creerle. La doctora Leticia Paniagua, jefa de la unidad, se presentó con esa mezcla de profesionalismo y compasión que debe ser imposible de mantener en medio de tanta muerte. Me explicó el tratamiento: antivirales, esteroides, oxígeno de alto flujo. Me dijo que mi cuerpo estaba luchando contra una tormenta de citoquinas, que mis pulmones estaban siendo atacados por mi propio sistema inmune. Usó términos médicos que mi mente nublada apenas podía procesar. Lo único que entendí claramente fue su última frase, dicha casi como advertencia: haremos todo lo posible, señor Velázquez, pero necesito que usted también luche. Esa primera noche en el hospital fue la más larga de mi vida. O debería decir, de lo que quedaba de mi vida. Cada respiración era una batalla. El oxígeno a alto flujo me resecaba la garganta, me hacía toser, y cada tos sentía como si me clavaran cuchillos en el pecho. Traté de dormir, pero el miedo me mantenía despierto. Miedo a cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Miedo a no volver a ver a Iris, a mis hijos. Miedo a que las últimas palabras que Matías recordara de mí fueran «pórtate bien», dichas distraídamente antes de irme a trabajar esa mañana que ahora parecía pertenecer a otra vida. Pensé en todas las cosas que había dejado pendientes, las promesas incumplidas a mis hijos, luego lo hacemos,
que nunca llegaron, las veces que elegí trabajar en lugar de jugar con Matías, las conversaciones profundas que nunca tuve con Rodrigo sobre sus miedos y sueños, los abrazos que no le di a Camila cuando más los necesitaba. Pensé en Iris, en los 20 años que llevábamos juntos, en cómo había permitido que la rutina nos robara la pasión, en las veces que llegué cansado a casa y apenas le presté atención mientras ella me contaba sobre su día. A las 3 de la mañana, mi saturación de oxígeno cayó aún más. Sentí la alarma del monitor dispararse, vi a Graciela y otros 2 enfermeros correr hacia mi cama. La doctora Paniagua apareció segundos después, su bata arrugada, sus ojos rojos de cansancio. Escuché palabras que helaron mi sangre. Preparar para intubación. Traté de protestar, de decir que no, que solo necesitaba un poco más de oxígeno, pero no tenía fuerzas. Lo último que recuerdo de ese momento es ver el techo de la UTI, las luces brillantes cegándome y pensar con absoluta claridad: no estoy listo. Por favor, Dios, no estoy listo. Despertar no es la palabra correcta para lo que experimenté después de la intubación. Fue más bien como emerger de un océano oscuro y viscoso, donde el tiempo no existe y la realidad se mezcla con pesadillas que parecen más reales que cualquier recuerdo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido horas, días, semanas. En ese estado, el tiempo pierde todo significado. Solo existe la oscuridad, el miedo y esa sensación horrible de estar atrapado dentro de tu propio cuerpo sin poder moverte, sin poder gritar, sin poder pedir ayuda. Lo primero que percibí fue el sonido, un ritmo mecánico, constante, hipnótico. El ventilador bombeando aire hacia mis pulmones, forzándolos a expandirse y contraerse como un fuelle artificial. Cada respiración no era mía, era de la máquina. Mi cuerpo se había convertido en un recipiente pasivo, mantenido con vida por tubos y cables. Traté de abrir los ojos, pero los párpados pesaban como piedras. Traté de mover un dedo, la mano, el pie, cualquier cosa que me confirmara que seguía teniendo control sobre mi cuerpo, pero nada respondía. El pánico que sentí en ese momento es imposible de describir con palabras. Es el terror primitivo de estar enterrado vivo, de estar consciente pero completamente impotente. Poco a poco, fragmentos de conciencia comenzaron a filtrarse a través de la niebla de sedantes. Escuchaba voces, distantes al principio, luego más claras. La voz de la doctora Paniagua dando órdenes, hablando de gasometrías, de presiones, de parámetros del ventilador. La voz de Graciela, la enfermera, más suave, hablándome como si pudiera escucharla. Tranquilo, señor Velázquez. Está bien. Siga respirando con la máquina. No luche contra ella. Pero ¿cómo no luchar cuando cada instinto en tu cuerpo te grita que algo está terriblemente mal? Que hay un tubo bajando por tu garganta, impidiéndote respirar por ti mismo, que estás ahogándote lentamente. Hubo momentos de lucidez aterradora donde podía procesar lo que estaba pasando. Estaba intubado, sedado pero no completamente inconsciente. Podía escuchar todo, sentir todo, pero no podía comunicarme. Era como estar en una prisión hecha de tu propio cuerpo. Escuchaba las alarmas de los monitores, el pitido constante que marcaba mi ritmo cardíaco, y me preguntaba cuánto tiempo más seguiría sonando ese pitido, cuánto tiempo más antes de que se convirtiera en un sonido continuo, en esa línea plana que todos hemos visto en las películas. Los días se fundían uno con otro. A veces estaba más despierto, otras veces me hundía en un sueño inducido por medicamentos donde tenía visiones extrañas. Soñaba que estaba en casa, que todo había sido una pesadilla, que me levantaba de la cama y bajaba a desayunar con mi familia. Iris estaba en la cocina preparando café, Matías corría por el pasillo persiguiendo a Canelo, Rodrigo se quejaba de tener que ir a la universidad tan temprano, Camila cantaba en la regadera. Todo era normal. Todo era perfecto. Y entonces despertaba, o más bien, emergía nuevamente a esa realidad de tubos y máquinas, y el peso de la desilusión era insoportable. En otros sueños,
o quizás eran alucinaciones. Veía sombras moviéndose alrededor de mi cama, figuras oscuras que se inclinaban sobre mí, susurrando cosas que no podía entender. A veces reconocía rostros. Mi madre, fallecida hacía 10 años de cáncer. Mi tío Héctor, muerto en un accidente de tráfico cuando yo era adolescente. Me hablaban, me llamaban, me decían que fuera con ellos, que sería más fácil, que dejara de luchar, pero también veía a mis hijos de pie junto a la cama, llorando. Veía a Iris con la cara entre las manos, derrumbada, y esas visiones me anclaban, me recordaban por qué tenía que seguir luchando. Hubo un día, no sé cuál exactamente, en que algo cambió. Pude abrir los ojos, solo por unos segundos, pero los abrí. La luz de la UTI era cegadora, artificial, fría. Vi el techo blanco con sus paneles de espuma acústica. Vi las bolsas de suero colgando sobre mí. Vi el monitor con sus números verdes y rojos que significaban si estaba muriendo o todavía había esperanza. Traté de girar la cabeza y sentí el tubo en mi garganta, la cinta adhesiva tirando de mi piel. Vi otras camas a mi alrededor, otros cuerpos conectados a ventiladores, otras personas atrapadas en su propio infierno personal. La UTI COVID era un campo de batalla silencioso donde la muerte rondaba entre las cortinas azules. Graciela se dio cuenta de que estaba despierto. Se acercó rápidamente, su rostro protegido por cubrebocas N95, careta de plástico, gorro quirúrgico. Solo podía ver sus ojos, y en ellos vi una mezcla de alivio y preocupación. Me habló despacio, con esa voz entrenada para calmar pacientes aterrorizados. «Señor Velázquez, me ve, ¿verdad? Si me entiende, parpadeé 2 veces. Parpadeé 2 veces. Fue el acto de comunicación más difícil y más importante de mi vida. Bien, muy bien. Está intubado. Tiene un tubo ayudándolo a respirar. Sé que es incómodo, pero necesita estar tranquilo. ¿De acuerdo? No trate de hablar. No trate de sacarse el tubo. Solo respire con la máquina. Su familia está aquí, del otro lado del vidrio. ¿Quiere que les diga que está despierto?» Parpadeé 2 veces nuevamente, con desesperación. Necesitaba que Iris supiera que seguía aquí, que seguía luchando. Graciela salió de mi campo de visión, y momentos después, aunque no podía girar la cabeza para ver, supe que mi familia estaba ahí. Escuché el llanto de Iris, ese sollozo quebrado que intentaba contener sin éxito. La voz de Rodrigo, más grave que cuando era niño, tratando de sonar fuerte. «Papá, si nos escuchas, vas a salir de esta. Eres fuerte, papá». La voz aguda de Camila, destrozada. «Te extraño tanto, papi. Por favor, no te vayas». Y luego, rompiendo mi corazón en 1000 pedazos, la voz confundida de Matías. «Mami dice que no puedo entrar a verte porque hay muchos microbios. Pero yo te hice un dibujo. Es de ti y de mí jugando fútbol. ¿Cuándo vamos a jugar otra vez, papá?» Quise gritar, quise arrancarme ese tubo de la garganta y decirles que los amaba, que los sentía, que no quería dejarlos. Pero mi cuerpo no respondía. Solo podía estar ahí, paralizado, escuchando el dolor de mi familia y sin poder hacer nada para consolarlo. Las lágrimas corrieron por mis sienes, cayendo sobre la almohada, y eso fue todo lo que pude hacer. Llorar en silencio mientras mi familia se desmoronaba del otro lado del vidrio. Los días siguientes fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación. Había momentos en que los doctores hablaban de mejoría, de reducir la sedación, de eventualmente extubarme. Esos momentos me llenaban de una esperanza frágil, delicada como cristal. Pero luego venían las crisis. Mi saturación de oxígeno caía sin razón aparente. Desarrollé una infección secundaria, las bacterias aprovechándose de mis pulmones debilitados. Escuchaba a la doctora Paniagua y a sus residentes discutiendo mi caso en sus rondas matutinas, hablando de mí como si no pudiera escucharlos, usando términos que sonaban cada vez más graves: pronóstico reservado, deterioro multiorgánico, podemos considerar medidas de soporte. Hubo una noche particularmente mala. Mi presión arterial cayó peligrosamente. Mi corazón comenzó a latir de forma irregular.
Escuché la alarma de código azul. Sentí la urgencia en los pasos del personal médico corriendo hacia mi cama. Manos presionando mi pecho, voces gritando órdenes, medicamentos siendo inyectados en mis venas. Y en medio de ese caos, sentí algo más. Una sensación de flotar, de estar separándome de mi cuerpo. Vi la escena desde arriba. Vi a los médicos trabajando frenéticamente sobre lo que reconocí como mi propio cuerpo, pero que de alguna manera ya no sentía como mío. Era extraño, inquietante, pero también había una paz inexplicable en ese desprendimiento. Pero no era mi momento todavía. El equipo médico logró estabilizarme, traerme de vuelta. Volví a ser consciente del tubo en mi garganta, del dolor en todo mi cuerpo, de las alarmas y los monitores. La doctora Paniagua se quedó junto a mi cama después de que la crisis pasó. Estaba callada, revisando mis números. Y luego, en un momento que probablemente pensó que yo no podía escuchar, susurró: «Aguanta un poco más, Mauricio. Tu familia te necesita». Pasaron 2 semanas en ese limbo, 14 días que se sintieron como una eternidad. Mi cuerpo estaba perdiendo la batalla centímetro a centímetro. ¿Podía sentirlo? El cansancio no era solo físico, era existencial. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera rindiéndose, agotada de luchar contra un enemigo invisible, pero implacable. Los medicamentos mantenían mi corazón latiendo. El ventilador mantenía mis pulmones funcionando, pero yo, el Mauricio real, el padre, el esposo, el contador que amaba los números porque siempre tenían sentido, ese Mauricio se estaba desvaneciendo. Llegó un momento en que supe que el final estaba cerca. No fue una premonición mística ni una visión divina. Fue simplemente el conocimiento profundo e innegable de que mi cuerpo había dado todo lo que podía dar. Escuché a la doctora Paniagua hablar con Iris por teléfono. Su voz profesional, pero con un dejo de compasión que solo aparece cuando hay que dar malas noticias. «Señora Velázquez, necesitamos hablar sobre las opciones. Su esposo no está respondiendo al tratamiento. Hemos hecho todo lo posible. Quizás sea momento de que la familia se despida». Esa noche me dejaron entrar. A pesar de todos los protocolos, de todos los riesgos, permitieron que Iris entrara a la UTI. La vi acercarse a mi cama, completamente cubierta con equipo de protección, pero reconocí sus ojos, esos ojos cafés que me habían mirado con amor, con enojo, con preocupación, con ternura durante 20 años. Tomó mi mano, la única parte de mi cuerpo que aún podía sentir algo, y habló. Su voz temblaba, quebrándose con cada palabra. «Mauricio, amor, si me escuchas, quiero que sepas que luchaste mucho, luchaste tanto, y estoy tan orgullosa de ti, pero si estás cansado, si necesitas descansar, está bien. Los niños y yo vamos a estar bien. Siempre te vamos a amar, siempre». Sus palabras fueron como un permiso que no sabía que necesitaba. Toda mi vida había sido el proveedor, el protector, el que tenía que ser fuerte. Pero ahora, ella me estaba dando permiso para soltar, para dejar ir. Las lágrimas corrían por su rostro detrás de la careta de plástico. Se inclinó y, a través de todas las barreras de protección, intentó besarme la frente. Fue el último gesto de amor que recibí en vida. Esa madrugada, mi corazón comenzó a fallar definitivamente. Los monitores chillaban con alarmas continuas. Sentí como si algo dentro de mí se estuviera desconectando, apagándose gradualmente. Ya no había dolor, solo un cansancio infinito. Escuché voces distantes discutiendo sin intentar reanimar nuevamente. Escuché a alguien decir: «Ya lleva 40 minutos, doctora». Escuché el silencio que siguió, y entonces sentí el desprendimiento final. Ya no estaba en la cama, ya no estaba en mi cuerpo, estaba flotando cerca del techo, mirando hacia abajo a ese hombre en la cama, con el tubo en la garganta, los cables, las máquinas que ahora mostraban líneas planas. La doctora Paniagua revisó mis pupilas con una linterna. Luego miró su reloj. Hora de fallecimiento, 4:32 de la mañana. Graciela comenzó a desconectar los equipos. Sus movimientos lentos, respetuosos, cubrieron mi cuerpo con una sábana blanca, y yo seguía ahí, flotando,
observando, sin entender todavía lo que acababa de pasar, sin entender que acababa de morir. La confusión que siguió a mi muerte fue absoluta. No hubo luz al final del túnel, no hubo ángeles con trompetas, no hubo un destello de comprensión donde todo cobrara sentido. Solo hubo continuidad. Seguí existiendo, seguí pensando, seguí siendo yo, pero algo fundamental había cambiado y mi mente se negaba a aceptarlo. Flotaba cerca del techo de la UTI, mirando mi propio cuerpo cubierto por esa sábana blanca, y mi primer pensamiento no fue «¿Estoy muerto?», sino «¿Por qué no me estoy moviendo?». Traté de descender, de regresar a ese cuerpo en la cama, convencido de que había algún error, alguna confusión. Pero cuando intenté tocar mi brazo, mi mano lo atravesó como si fuera humo. La sensación fue aterradora, antinatural. Grité, o al menos creí gritar, pero ningún sonido salió de mí. Graciela seguía en la habitación, preparando mi cuerpo para el traslado, llenando formularios, y no reaccionó en absoluto a mis gritos desesperados. Agité mis brazos frente a su cara, le grité que estaba aquí, que podía verla, que no estaba muerto. Pero ella continuó con sus tareas como si yo no existiera. La doctora Paniagua entró nuevamente a la habitación con 2 enfermeros más. Se veía agotada, demacrada, como si cada muerte en esa UTI le arrancara un pedazo de su propia alma. Escuché su conversación mientras preparaban el papeleo. Otro más. ¿Cuántos van esta semana, Graciela? 14, doctora. 14 solo en esta unidad. La doctora cerró los ojos, se quitó la careta y se frotó el rostro con las manos enguantadas. 47 años, 3 hijos. Maldito virus. Se acercó a mi cuerpo y por un momento, solo por un momento, colocó su mano sobre la sábana donde estaba mi pecho. Lo siento, señor Velázquez. Hicimos lo que pudimos. Su gesto de humanidad en medio de tanto horror me partió el corazón. Quise decirle que no era su culpa, que había hecho todo lo posible, que yo había visto su dedicación durante esas 2 semanas en que luchó por salvarme, pero ella no podía escucharme. Nadie podía. Comencé a entrar en pánico de verdad. ¿Qué me estaba pasando? ¿Era esto una alucinación final de un cerebro muriendo? ¿O realmente había algo después de la muerte y este era el comienzo? Los enfermeros colocaron mi cuerpo en una bolsa negra. Ver eso, ver tu propio cuerpo siendo cerrado en una bolsa mortuoria, es algo para lo que ningún ser humano está preparado. Grité nuevamente, esta vez más fuerte, más desesperado. Estoy aquí, no estoy muerto. Mírenme. Pero la bolsa se cerró con un sonido final, definitivo. Me llevaron en una camilla a través de los pasillos del hospital, esos mismos pasillos por los que había pasado 2 semanas atrás, cuando aún respiraba, cuando aún había esperanza. Ahora los recorría de nuevo, pero de una forma que nunca imaginé. Llegamos a la morgue del hospital, un sótano frío e impersonal. Me colocaron en uno de esos refrigeradores metálicos junto a otros cuerpos, otros muertos de COVID, otras vidas interrumpidas abruptamente. La puerta se cerró y quedé en la oscuridad. Pero yo no estaba en esa oscuridad. Yo estaba fuera, en el pasillo, todavía confundido, todavía negando lo evidente. Mi cuerpo estaba en ese cajón, pero yo, mi conciencia, mi esencia, lo que sea que hace que Mauricio sea Mauricio, seguía existiendo. Entonces pensé en mi familia. ¿Dónde estaban? ¿Iris ya sabía? De pronto, sin saber cómo, sin entender el proceso, me encontré en la sala de espera del hospital. Fue instantáneo, como si pensar en un lugar me transportara ahí. Iris estaba sentada en una de esas sillas de plástico naranja, las mismas sillas incómodas donde había esperado tantas veces durante visitas a emergencias con los niños, pero ahora era diferente. Rodrigo estaba de pie frente a ella, sosteniendo sus manos. Camila estaba acurrucada en otra silla, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Matías dormía en el regazo de mi suegra, ajeno a la tragedia que estaba por desmoronarse sobre su pequeño mundo. La doctora Paniagua se acercó a ellos.
Aún llevaba su bata arrugada, manchada con quién sabe cuántas batallas perdidas. Iris se puso de pie inmediatamente, buscando esperanza en los ojos de la doctora, pero la doctora negó con la cabeza, y ese simple gesto destruyó todo. No, lo siento mucho, señora Velázquez. Su esposo falleció a las 4:32 de esta mañana. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero el daño pulmonar era demasiado extenso. Al final, su corazón simplemente no pudo más. El grito de Iris resonó por toda la sala de espera. Fue un sonido primitivo, desgarrador. El sonido de un alma rompiéndose en pedazos. Se derrumbó y Rodrigo apenas logró sostenerla antes de que cayera al suelo. ¿Mi hijo? Mi muchacho que apenas hace unos meses me pedía dinero para salir con sus amigos, ahora sostenía a su madre mientras ésta se desintegraba de dolor. Sus propias lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, pero intentaba ser fuerte, intentaba ser el hombre de la casa. Algo que nunca debió ser responsabilidad suya a los 19 años. Camila comenzó a gritar: «No, no, 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 está mintiendo. Mi papá no puede estar muerto. Él prometió que iba a volver. Prometió llevarme a mi graduación. No puede irse así». Mi suegra la abrazó, llorando también, mientras Matías despertaba asustado por los gritos. «¿Qué pasa? ¿Por qué todos lloran? ¿Mami?». Su voz somnolienta, confundida, sin entender aún la magnitud de lo que acababa de perder. Corrí hacia ellos. Intenté abrazarlos. Intenté decirles que estaba ahí, que podía verlos, que los amaba. Pero mis brazos los atravesaban como si fueran fantasmas. O mejor dicho, como si yo fuera el fantasma. Grité sus nombres hasta que mi garganta, o lo que creía que era mi garganta, me dolió. Nada. No podían verme, no podían escucharme, no podían sentirme. Estaba ahí, a centímetros de ellos, y al mismo tiempo estaba más lejos que nunca. Iris se levantó con dificultad, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer. Le preguntó a la doctora con voz quebrada: «¿Puedo verlo? ¿Puedo ver a mi esposo?». La doctora negó con la cabeza suavemente. «Lo siento, pero debido a los protocolos de COVID no es posible. Su cuerpo es altamente contagioso todavía. El velorio tendrá que ser con el féretro cerrado. Lo entiendo, es terrible, pero es por la seguridad de todos. La crueldad de esa realidad me golpeó como un puñetazo. Ni siquiera podrían verme una última vez. Ni siquiera tendrían ese momento final de despedida, de tocar mi rostro, de acomodar mi cabello como a Iris le gustaba hacerlo. El COVID no solo me había matado, me había robado la dignidad de una despedida apropiada. Les había robado a ellos el cierre que tanto necesitarían para sanar. Los seguí cuando salieron del hospital. Caminaban como zombies, destrozados, sostenidos unos a otros. Subieron al carro de mi suegra, Rodrigo en el asiento del conductor, porque Iris no podía ni sostener el volante sin temblar. Yo subí también, aunque no entendía cómo. Simplemente deseé estar con ellos, y ahí estaba, sentado donde solía sentarme yo, en el asiento del copiloto. Rodrigo conducía lentamente por las calles de Guadalajara que comenzaban a despertar con el amanecer. Las panaderías abriendo, los vendedores de periódicos acomodando sus puestos, la vida continuando como si nada, como si mi mundo no acabara de terminar. Llegamos a casa, nuestra casa en Tlaquepaque, con las bugambilias de Iris que ahora florecían en todo su esplendor, ajenas al luto. Canelo corrió a la puerta cuando escuchó el carro, moviendo la cola, esperando que yo bajara para saludarlo como siempre hacía. Pero yo no bajé, no de la manera que él esperaba. Los perros sienten cosas que los humanos no pueden. Canelo se detuvo en seco cuando la familia entró. Miró directamente hacia donde yo estaba, o donde creía que estaba mi presencia. Olfateó el aire, gimió, y luego aulló. Un aullido largo, triste, que hizo que Iris se derrumbara nuevamente en el pasillo de entrada. Los días siguientes fueron una tortura. Seguí a mi familia por cada momento de su dolor. Vi a Iris en nuestra habitación.
abrazando mi almohada, oliendo mi aroma que aún permanecía en las sábanas. La vi vaciar mis bolsillos de los pantalones que había dejado en la silla, encontrando el recibo del café que compré la mañana en que me sentí mal por primera vez. Un recibo sin importancia que ahora guardó como si fuera un tesoro, la última evidencia tangible de mi existencia ordinaria. Vi a Rodrigo en su cuarto, llorando solo porque sentía que tenía que ser fuerte frente a todos. Lo vi revisando nuestras fotos juntos en su teléfono, deteniéndose en una donde estábamos en un partido de fútbol, él con apenas 12 años, yo con el brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo. Lo vi golpear la pared con frustración, con ira, preguntándole a un Dios que no respondía por qué le había quitado a su padre justo cuando más lo necesitaba. Vi a Camila escribir en su diario palabras de culpa y autorreproche. Estaba convencida de que ella había traído el virus a casa desde aquella fiesta a la que fue en secreto 2 semanas antes de que yo me enfermara. Es mi culpa, se escribía una y otra vez. Maté a mi papá. Nunca me lo voy a perdonar. Grité tratando de decirle que no era su culpa, que el virus estaba en todas partes, que nadie tenía la culpa. Pero ella no podía escucharme, y su culpa crecía con cada hora que pasaba. Y Matías, ver el dolor de Matías fue lo más difícil de todo. No entendía la permanencia de la muerte. Seguía preguntando cuándo iba a volver papá del hospital. Iris intentaba explicarle con palabras simples que papá se había ido al cielo, que ahora era un ángel, todas esas frases que usamos para suavizar la brutalidad de la muerte a los niños. Pero Matías solo decía, pero los ángeles pueden bajar del cielo, ¿verdad, mami? Papá va a bajar a jugar conmigo. Una noche, 3 días después de mi muerte, entré a su cuarto. Estaba dibujando en el piso, rodeado de crayones. Me acerqué para ver qué dibujaba. Era yo, o su versión de mí, un hombre de palitos con una gran sonrisa, junto a otro hombre de palitos más pequeño que era él. Estábamos jugando fútbol, como habíamos jugado tantas tardes en el patio. En el dibujo había escrito con su letra temblorosa de niño de 8 años, «Te quiero, papá. Ven pronto». Me arrodillé junto a él. O más bien, mi conciencia tomó esa posición. Las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no estaba seguro de si los espíritus podían llorar o si era solo memoria muscular de lo que solía ser humano. Le hablé aunque sabía que no podía escucharme. «Matías, hijo, papá está aquí, siempre voy a estar aquí. Te amo tanto, mi pequeño. Lo siento por no poder jugar contigo de nuevo. Lo siento por todas las veces que te dije que estaba cansado, que jugáramos después. Daría cualquier cosa por tener un después más». Y entonces sucedió algo extraordinario. Matías levantó la cabeza de su dibujo y miró directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos se abrieron grandes, sorprendidos. «¿Papá?», susurró. Por un momento, un breve y glorioso momento, creí que podía verme. Extendí mi mano hacia él, desesperado por tocarlo. Pero entonces, Iris entró a la habitación y el momento se rompió. Matías volvió a su dibujo como si nada hubiera pasado, dejándome con la duda eterna de si realmente me había visto o si solo había sido mi imaginación desesperada. Estaba perdido en ese limbo entre la vida y la muerte, sin entender las reglas de esta nueva existencia. No sabía a dónde ir, qué hacer, cómo ayudar a mi familia desde este lado del velo. El dolor de verlos sufrir y no poder consolarlos era peor que cualquier sufrimiento físico que experimenté en el hospital. Estaba atrapado, anclado a ellos por amor, pero separado por una barrera que parecía infranqueable. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, mi abuelo Esteban, el padre de mi padre, muerto hacía 15 años de un infarto mientras dormía. Se veía exactamente como lo recordaba, su bigote canoso perfectamente recortado, sus ojos amables llenos de sabiduría, su camisa de lino blanco que siempre usaba. Sonrió con esa sonrisa que siempre me hacía sentir seguro cuando era niño. «Mauricio, mijo, es hora de que hablemos». Mi abuelo Esteban me explicó que no podía quedarme atrapado en ese estado de negación y desesperación. Me dijo que había un proceso,
una transición que debía atravesar, pero que primero necesitaba despedirme apropiadamente, aunque fuera desde este lado invisible de la existencia. Tu familia va a hacer tu funeral, Mauricio. Necesitas estar ahí, necesitas verlo, procesarlo. Solo entonces podrás comenzar a soltar. Sus palabras me confundieron. ¿Cómo iba a ayudarme ver mi propio funeral? ¿No sería eso aún más doloroso? Pero él insistió con esa autoridad serena que siempre tuvo, incluso en vida. El día del funeral llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Había pasado solo una semana desde mi muerte, pero se sentía como una eternidad. La funeraria había organizado todo de acuerdo con los protocolos de COVID que seguían vigentes en marzo de 2021. El velorio tradicional, que habría durado toda la noche, con café, pan dulce, rezos del rosario y familiares compartiendo anécdotas, fue reducido a una ceremonia breve y estéril. Solo se permitían 20 personas en total, todas con cubrebocas, todas manteniendo distancia. La muerte en tiempos de pandemia había perdido su humanidad, su ritual, su capacidad de reunir a los vivos para honrar a los muertos. El ataúd era de madera oscura, cerrado y sellado. Iris había elegido el más simple porque el dinero escaseaba y vendrían gastos difíciles. Encima colocaron una fotografía mía, una que habían tomado en la última Navidad. Yo sonreía en esa foto, con mi suéter rojo que Camila me había regalado, completamente ajeno a que en 3 meses estaría muerto. Verme a mí mismo sonriendo sobre mi propio ataúd fue surrealista, una disonancia cognitiva que mi mente de espíritu apenas podía procesar. La funeraria olía a flores y desinfectante, una combinación extraña que de alguna manera capturaba perfectamente la época. Arreglos florales rodeaban el ataúd, gladiolas blancas, crisantemos amarillos, rosas rojas. Iris había gastado más de lo que podía permitirse en flores, porque, según me dijo mi abuelo Esteban, que escuchó sus pensamientos, sentía que era lo mínimo que podía hacer, ya que ni siquiera había podido verme una última vez. Mi esposa entró a la sala sostenida por Rodrigo y mi suegra. Se veía envejecida, como si esa semana le hubiera robado 10 años de vida. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba recogido en una coleta simple. Llevaba un vestido negro que no recordaba haberle visto nunca, probablemente comprado especialmente para la ocasión. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, rodeados de ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Se acercó al ataúd con pasos vacilantes y colocó sus manos sobre la madera oscura, como si así pudiera tocarme una última vez. «Mauricio», susurró, su voz apenas audible, «no sé cómo voy a hacer esto sin ti. No sé cómo voy a criar a nuestros hijos sola. No sé cómo voy a dormir en esa cama vacía. No sé cómo voy a despertar cada mañana sabiendo que nunca más voy a escuchar tu voz». Se derrumbó sobre el ataúd, sollozando, y cada sollozo me desgarraba de una forma que el dolor físico nunca podría igualar. Me arrodillé junto a ella, intentando abrazarla, pero mis brazos la atravesaban como niebla. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», le repetía inútilmente. Rodrigo se mantuvo de pie junto a su madre, rígido como una estatua, las mandíbulas apretadas. Llevaba el único traje que tenía, el que habíamos comprado juntos para su graduación de preparatoria hacía apenas 2 años. Le quedaba un poco corto en las mangas. Había crecido desde entonces. Sus ojos estaban secos pero vidriosos, como si hubiera agotado todas sus lágrimas, y ahora solo quedara un vacío hueco. Vi cómo su mano temblaba cuando la colocó sobre el hombro de su madre. Vi cómo luchaba por mantener la compostura, por ser el hombre fuerte que ahora se esperaba que fuera. Camila estaba sentada en la primera fila de sillas, con la mirada perdida en el suelo. Llevaba un vestido negro que le había prestado una tía, demasiado grande para ella, haciéndola ver más pequeña, más frágil de lo que era. No se acercaba al ataúd, no podía. Desde mi muerte, había desarrollado esta incapacidad de enfrentar la realidad de lo que había pasado.
Mi suegra me contó en voz baja a otra familiar que Camila no había comido casi nada en una semana, que se pasaba las noches escribiendo en su diario, que seguía culpándose por mi muerte. Ver a mi hija consumirse en culpa por algo que no era su responsabilidad era una agonía indescriptible. Y luego estaba Matías, mi pequeño Matías. Iris había decidido traerlo, a pesar de que algunos familiares opinaron que era demasiado joven, que no debería ver esto. Pero ella había insistido en que necesitaba despedirse, que aunque no entendiera completamente, algún día agradecería haber estado ahí. Matías estaba sentado junto a su hermana, columpiando sus pies que no alcanzaban el suelo, mirando alrededor con esa confusión inocente de los niños que aún no comprenden la irreversibilidad de la muerte. Llevaba su camisa blanca preferida, la que tenía un pequeño dinosaurio bordado en el bolsillo, y pantalones de vestir que claramente le incomodaban. «¿Mami?», preguntó en voz alta, sin entender que debía hablar bajo en una funeraria. «¿Cuándo van a abrir la caja para que pueda ver a papá?». El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Iris se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas nuevas. Se arrodilló frente a él y le explicó nuevamente, con toda la paciencia que pudo reunir, que la caja no se podía abrir, que papá estaba enfermo con microbios muy malos y que por eso tenía que quedarse cerrado. Matías frunció el ceño, procesando la información con su lógica de 8 años. «¿Pero papá está ahí adentro?». «Sí, mi amor. ¿Y puede escucharme?». Iris dudó, luego asintió. «Sí, creo que sí puede escucharte». Matías se bajó de la silla y se acercó al ataúd con pasos decididos. Era tan pequeño que apenas alcanzaba a ver sobre el borde donde estaba mi fotografía. Se paró en puntas de pie y comenzó a hablar, su voz aguda llenando la sala. «Hola, papá, soy yo, Matías. Mami dice que estás ahí dentro. No entiendo por qué no sales. Traje tu juguete favorito, el carro rojo que siempre jugábamos juntos». Sacó de su bolsillo un pequeño auto de juguete, maltratado y con la pintura descascarada de tanto uso. Lo colocó sobre el ataúd con cuidado ceremonial. «Es para que lo tengas contigo, para que no te aburras. Cuando regreses, podemos jugar de nuevo». «Está bien». Me derrumbé. Si un espíritu puede derrumbarse, yo lo hice. Caí de rodillas junto a mi hijo, llorando lágrimas que no tenían sustancia física, pero que se sentían tan reales como cualquier lágrima que hubiera llorado en vida. «Matías, hijo mío, no voy a regresar. No de la manera que tú esperas. Lo siento tanto, mi pequeño. Lo siento por todas las veces que no jugué contigo cuando me lo pediste. Lo siento por no estar ahí para enseñarte a andar en bicicleta sin rueditas, para verte jugar tu primer partido de fútbol, para estar en tu graduación. Lo siento, lo siento, lo siento». Los familiares fueron llegando poco a poco, contados y controlados por el personal de la funeraria, que verificaba que no se excediera el límite de 20 personas. Mis hermanos, con quienes había compartido la infancia en estas mismas calles de Guadalajara. Mis compañeros de trabajo, incluyendo a Javier Santana, quien se veía consumido por la culpa, preguntándose si él me había contagiado. Amigos de la universidad, vecinos del barrio, la familia extendida que en circunstancias normales hubiera llenado la sala, pero que ahora solo podía enviar condolencias por WhatsApp. Cada persona que entraba miraba el ataúd cerrado con una mezcla de miedo y frustración. El COVID les había robado la oportunidad de verme una última vez, de confirmar con sus propios ojos que realmente había muerto. El padre Germán, el sacerdote de la parroquia donde nos habíamos casado Iris y yo, condujo una misa breve. Sus palabras sobre la resurrección y la vida eterna sonaban huecas en ese espacio reducido, con todos los presentes manteniendo distancia física y emocional. Roció agua bendita sobre mi ataúd y pronunció las oraciones de despedida. Camila comenzó a llorar durante la misa, un llanto silencioso que sacudía sus hombros. Rodrigo la abrazó y entonces él también se permitió llorar, los dos hermanos mayores sosteniéndose mutuamente mientras su mundo se desmoronaba. Llegó el momento de trasladar mi cuerpo al cementerio. El Panteón de Mezquitán,
uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara, sería mi lugar de descanso final. El cortejo fúnebre fue pequeño, apenas 5 vehículos siguiendo a la carroza negra que transportaba mi ataúd. Las calles de la ciudad estaban relativamente vacías. La pandemia aún mantenía a la mayoría de la gente en sus casas. Pasamos por lugares que habían sido parte de mi vida cotidiana. La tienda donde compraba el periódico los domingos, la taquería donde llevaba a mis hijos los viernes, el parque donde Iris y yo paseábamos a Canelo. Todos esos lugares seguían ahí, indiferentes a mi ausencia, la vida continuando sin mí. El cementerio estaba más lleno de lo que me hubiera gustado ver. Fosas recién cavadas en filas ordenadas, cruces temporales con nombres y fechas que documentaban la masacre silenciosa del COVID. Los sepultureros trabajaban sin descanso. Ya no había tiempo para ceremonias elaboradas. Mi fosa había sido cavada esa mañana. Un hoyo rectangular en la tierra que olía a humedad y a finales. Solo se permitió que 10 personas asistieran al entierro en el cementerio. Iris, mis 3 hijos, mi suegra, mis 2 hermanos, Javier de mi trabajo y 2 primos cercanos. El resto tuvo que quedarse afuera de las rejas del panteón, observando desde la distancia. El ataúd fue bajado con cuerdas, el descenso lento y ceremonial. Cada centímetro que descendía sentía como si estuviera alejándome más de mi familia, aunque yo flotaba sobre la escena, observando desde arriba. Iris se acercó al borde de la fosa, cuando el ataúd tocó el fondo. Tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre la madera oscura. El sonido de la tierra golpeando el ataúd resonó con una finalidad terrible. «Hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor», susurró. Rodrigo hizo lo mismo, su rostro una máscara de control forzado. «Descansa, papá. Voy a cuidar de ellos, lo prometo». Camila no pudo acercarse. Se quedó atrás llorando, así que mi suegra tomó tierra por ella y la dejó caer mientras murmuraba una oración, y entonces fue el turno de Matías. Mi suegra lo llevó de la mano hasta el borde. Él miró hacia abajo, viendo el ataúd en el fondo del hoyo, y finalmente algo hizo clic en su mente infantil. La realidad de lo que estaba pasando comenzó a penetrar su comprensión limitada. «¿Papá está ahí abajo?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, mi amor. ¿Y van a tapar el hoyo con tierra?». «Sí». «¿Y papá va a quedarse ahí abajo para siempre?». Iris se arrodilló junto a él, abrazándolo fuerte. El cuerpo de papá sí, pero su alma, lo que hacía que papá fuera papá, eso está en el cielo ahora. Matías comenzó a llorar entonces, un llanto desesperado y desconsolado de un niño que finalmente entendía que su padre no iba a volver a casa. «No quiero que papá se quede aquí. Hace frío, va a estar solo, quiero que venga a casa». Se aferró a Iris, enterrando su cara en su pecho, y su llanto partió mi corazón en millones de pedazos. Me acerqué a él, coloqué mi mano sobre su cabeza aunque no pudiera sentirla, y le susurré: «No estoy solo, Matías, nunca voy a estar solo, porque los llevo a todos ustedes en mi corazón. Y donde sea que esté, siempre voy a cuidarlos». Los sepultureros comenzaron a llenar la fosa. El sonido de la tierra cayendo, palada tras palada, era como un reloj marcando el final definitivo de mi existencia física. Mi familia se quedó ahí parada, viendo cómo mi tumba se llenaba, incapaces de irse hasta que el trabajo estuviera completo. Algunos lloraban abiertamente, otros en silencio, todos procesando la irreversibilidad de este momento. Cuando terminaron, colocaron una cruz temporal de madera con mi nombre escrito a mano. Mauricio Velázquez, 1974-2021. 47 años reducidos a 2 números y un guión. Iris colocó un ramo pequeño de bugambilias al pie de la cruz, las mismas flores que ella cultivaba con tanto amor en nuestro patio. «Para que tengas algo de casa contigo», dijo. Lentamente, la familia comenzó a alejarse. Rodrigo ayudando a su madre que apenas podía caminar, Camila sosteniendo a Matías de la mano, todos arrastrando los pies como si cada paso, lejos de esa tumba, requiriera un esfuerzo sobrehumano. Los vi alejarse hacia los autos, figuras negras
contra el cielo gris de Guadalajara y sentí una impotencia absoluta. No podía ir con ellos, no de verdad. Solo podía seguirlos como una sombra, como un eco de lo que había sido. Mi abuelo Esteban apareció junto a mí nuevamente, su presencia reconfortante en medio de toda esta desolación. Ya los viste despedirse, Mauricio. Ahora es tiempo de que comiences tu propia despedida. Le pregunté cómo podía despedirme cuando todo en mí quería aferrarse, cuando lo único que deseaba era volver con ellos, protegerlos, estar ahí para los momentos que me iba a perder. Él sonrió con tristeza. Ese es precisamente el trabajo que te espera ahora, mi hijo. Aprender a soltar sin dejar de amar. Aprender que puedes cuidarlos de otras formas. Pero primero, tienes que seguirlos un poco más. Tienes que ver cómo continúan sin ti. Solo así podrás encontrar paz. Los días después del funeral fueron los más oscuros para mi familia, y por ende, también para mí. Los seguí como una sombra silenciosa a través de cada momento de su duelo. Ver el dolor sin poder aliviarlo era una tortura que ningún fuego del infierno podría igualar. Mi abuelo Esteban permanecía cerca, observando mi proceso con paciencia infinita, esperando el momento en que yo estuviera listo para dar el siguiente paso en mi propia transición. Pero yo no estaba listo. Cada fibra de mi ser espiritual se resistía a soltar, a alejarse, a aceptar que mi tiempo con ellos había terminado. Iris volvió a trabajar 2 semanas después de mi muerte, no porque estuviera lista emocionalmente, sino porque la realidad económica no le daba otra opción. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental y su salario, que antes complementaba el mío, ahora tenía que sostener a toda la familia. La vi prepararse esa primera mañana, poniéndose el uniforme blanco que siempre odiaba planchar, mirándose al espejo con ojos vacíos. Se maquillaba tratando de ocultar las ojeras, de verse presentable, de fingir que no se estaba desmoronando por dentro. Antes de salir, entró a nuestra habitación y abrió el armario donde aún colgaba mi ropa. Tomó una de mis camisas, la que solía usar los fines de semana, y la olió profundamente, buscando rastros de mi aroma que lentamente se desvanecían con cada día que pasaba. Se la llevó al rostro y lloró silenciosamente durante 5 minutos antes de colgarla de nuevo y obligarse a salir de casa. La vi en su trabajo, forzando sonrisas a los pacientes, contestando teléfonos con voz profesional, mientras por dentro estaba completamente rota. Durante su hora de almuerzo, se encerraba en el baño y lloraba, limpiándose las lágrimas antes de volver a su escritorio como si nada hubiera pasado. Sus compañeras la miraban con esa mezcla de compasión e incomodidad que provoca el duelo ajeno. Querían ayudar, pero no sabían cómo, así que le ofrecían café y palabras vacías de consuelo que Iris aceptaba con gratitud fingida. Las noches eran peores. La vi acostarse en nuestra cama, del lado que siempre había sido suyo, mirando el espacio vacío donde yo solía dormir. Había empezado a poner mi almohada en mi lugar, abrazándola durante la noche como sustituto patético de mi presencia. La escuché hablarme en la oscuridad, contándome sobre su día como solía hacer cuando yo llegaba tarde del trabajo. Hoy Matías preguntó cuándo ibas a volver. No supe qué decirle, Mauricio. ¿Cómo le explico a un niño de 8 años que su papá nunca va a volver? ¿Cómo le digo que cada día va a ser así, que el dolor no desaparece, que solo aprendes a vivir con él? Me arrodillé junto a ella, deseando poder secarle las lágrimas, poder decirle que lo estaba haciendo bien, que era más fuerte de lo que ella creía. Rodrigo había abandonado la universidad. No oficialmente todavía, solo había dejado de asistir a clases, de hacer tareas, de responder mensajes de sus profesores. Se había conseguido un trabajo de medio tiempo en un almacén, cargando cajas, haciendo inventarios, cualquier cosa que le pagara. Llegaba a casa exhausto físicamente, pero era preferible al agotamiento emocional. Lo vi contar el dinero que ganaba cada quincena, haciendo cálculos de cuánto podía darle a su madre para los gastos de la casa, cuánto necesitaba guardar. A los 19 años se había convertido en coproveedor,
en hombre de la casa, en alguien que tenía que ser fuerte cuando lo único que quería era derrumbarse. Una noche lo encontré en el patio trasero, fumando un cigarrillo. Era la primera vez que lo veía fumar. Estaba sentado en las escaleras de concreto mirando las estrellas y hablándome como si yo pudiera escucharlo. «No sé si estás ahí, papá. No sé si los muertos nos escuchan, o si solo estoy hablando solo como un idiota, pero necesito decirte esto. Estoy enojado contigo. Enojado porque te fuiste. Enojado porque ahora tengo que ser yo el que cuida de mamá, de Camila, de Matías. No estaba listo para esto. Tenía planes, papá. Quería terminar la universidad, conseguir un buen trabajo, tal vez viajar un poco antes de sentar cabeza. Pero todo eso se fue a la mierda cuando tú te moriste». Se le quebró la voz y dio una fumada larga al cigarrillo. «Y lo peor es que también te extraño como un cabrón. Extraño que me regañaras por llegar tarde. Extraño tus chistes malos. Extraño que me explicaras cómo balancear mi chequera. Extraño tenerte aquí». Quise abrazarlo, decirle que tenía derecho a estar enojado, que su enojo era válido y que yo lo entendía. Pero lo único que pude hacer fue estar ahí, una presencia invisible, tratando de enviarle amor de alguna manera. Mi abuelo Esteban se acercó y me puso una mano en el hombro. «Los pensamientos tienen poder, Mauricio. Tus pensamientos de amor pueden llegar a él, aunque no de la forma que esperas. Sigue intentando». Camila seguía consumiéndose en culpa. Había adelgazado notablemente, casi no comía, y pasaba horas encerrada en su cuarto. Iris estaba preocupada, pero no sabía cómo alcanzarla. Una tarde decidí seguir a Camila cuando salió de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminó por las calles de Tlaquepaque hasta llegar a la parroquia, entró a la iglesia casi vacía y se sentó en una de las bancas del fondo. Se quedó ahí durante una hora mirando el crucifijo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Tala, Dios», finalmente susurró, «si estás ahí, si realmente existes, necesito que me digas cómo vivir con esto. Maté a mi papá. Fui a esa estúpida fiesta porque quería sentirme normal por una noche, porque estaba harta del encierro y traje el virus a casa. Lo maté. Mi mamá nunca me lo va a decir, pero lo sabe. Rodrigo lo sabe. Todos lo saben. Y yo tengo que vivir con eso el resto de mi vida. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me perdono a mí misma?» Mi corazón se rompió de nuevo. Grité en esa iglesia vacía, aunque nadie excepto mi abuelo pudiera escucharme. «No es tu culpa, Camila, no fue tu culpa. El virus estaba en todas partes. Cualquiera pudo haberlo traído. Por favor, no te hagas esto». Mi abuelo me agarró del brazo con firmeza. «Mauricio, cálmate. Tu desesperación solo crea más energía caótica. Si quieres ayudarla, necesitas encontrar paz primero. Necesitas aprender». Fue entonces cuando mi abuelo me llevó a lo que él llamaba el lugar de recuperación espiritual. No fue un viaje físico, sino más bien un cambio de vibración, de conciencia. De repente, estábamos en un espacio que no puedo describir con palabras terrenales. Era como un jardín, pero más hermoso que cualquier jardín que hubiera existido en la tierra. La luz venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Había otros espíritus ahí, algunos recién llegados como yo, otros que parecían llevar más tiempo, y algunos que emanaban una luz tan intensa que apenas podía mirarlos directamente. «Este es un lugar de sanación», explicó mi abuelo. «Aquí es donde los espíritus que dejaron la tierra de forma traumática o repentina vienen a procesar, a aprender, a sanar. Tú no eres el único que murió de COVID, Mauricio. Hay millones aquí, todos tratando de entender, todos tratando de encontrar paz con sus muertes repentinas. Miré alrededor y vi rostros de todas las edades, desde ancianos hasta niños, todos con esa misma expresión de confusión y dolor que yo sentía. Una mujer se acercó a mí, emanaba una luz suave y sus ojos tenían una profundidad que hablaba de eones de experiencia. «Mauricio Velázquez», dijo, aunque nunca le había dicho mi nombre. «Has estado resistiéndote a tu transición, has estado aferrado a tu familia, observando su dolor, sintiéndote impotente,
pero hay cosas que debes entender sobre la vida, la muerte y el propósito de ambas. Durante lo que parecieron semanas, pero que probablemente fueron solo días en tiempo terrenal, esta guía espiritual me enseñó. Me mostró cómo cada vida tiene su duración determinada no por capricho, sino por lecciones que deben aprenderse, karmas que deben equilibrarse, propósitos que deben cumplirse. Mi muerte no había sido un castigo ni un accidente sin sentido. Había sido parte de un plan mayor que mi mente humana nunca podría comprender completamente. Me mostró cómo mi partida, aunque devastadora para mi familia, también les estaba enseñando lecciones importantes. Iris estaba aprendiendo su propia fuerza, descubriendo que era más capaz de lo que nunca había creído. Rodrigo estaba aprendiendo responsabilidad y madurez, aunque de una forma dura. Camila estaba aprendiendo sobre el perdón, especialmente el perdón a sí misma. Y Matías, mi pequeño Matías, estaba aprendiendo sobre la impermanencia de la vida, una lección que lo haría más compasivo, más consciente del valor de cada momento. Pero aún puedes estar presente para ellos, me dijo la guía. No de la forma que deseas, no físicamente, pero de otras maneras. Los pensamientos son energía, Mauricio. El amor es la energía más poderosa del universo. Puedes enviarles tu amor, tus pensamientos, tu presencia, y ellos lo sentirán de formas sutiles. Me enseñó cómo hacerlo, cómo concentrar mi energía, mis pensamientos, mi amor en formas específicas que pudieran manifestarse en el mundo físico como pequeñas señales, como susurros de consuelo. No sería obvio, no sería dramático, pero sería real. Regresé al mundo físico con nueva comprensión y propósito. La primera persona a quien quise llegar fue a Iris. La encontré en la cocina una tarde, preparando la cena con movimientos mecánicos, sin alma. La radio estaba encendida en segundo plano. Concentré toda mi energía, todo mi amor, en un pensamiento específico. Nuestra canción, la canción que bailamos en nuestra boda. Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Visualicé la memoria, el sentimiento, la conexión. De repente, en medio de un programa de noticias, la radio empezó a sonar estática. Iris levantó la vista, molesta, y fue a cambiar la estación. Pero antes de que pudiera hacerlo, la estática se aclaró y comenzó a sonar nuestra canción. Iris se quedó paralizada, con la mano aún extendida hacia la radio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mauricio, susurró. Se sentó en una de las sillas de la cocina y lloró, pero esta vez no era solo dolor. Había algo más, algo parecido al consuelo. Si esa eres tú, si de alguna manera puedes escucharme, gracias, te extraño tanto, pero voy a estar bien. Los niños van a estar bien. Solo quédate cerca. ¿Sí? Con Camila intenté algo diferente. Esperé hasta que estuviera en su cuarto, escribiendo en su diario, como hacía todas las noches. Concentré mi energía en la memoria de uno de nuestros momentos más especiales juntos, el día que cumplió 10 años y la llevé sola, solo ella y yo, a ver su primera película de cine. Recordé cómo me había abrazado después, diciéndome que había sido el mejor día de su vida. Proyecté ese recuerdo, ese amor, esa conexión. Camila dejó de escribir repentinamente. Cerró los ojos y una expresión de paz cruzó su rostro. «Papá», murmuró. Abrió los ojos y miró alrededor de su cuarto, como si buscara algo. No sé si esto es real o si me estoy volviendo loca, pero juro que acabo de sentir que estabas aquí. Y no sé cómo, pero necesito decirte esto ahora mismo. Lo siento. Siento tanto haber ido a esa fiesta. Siento si fui yo quien trajo el virus. Pero más que nada, siento no haberte dicho lo suficiente que eres el mejor papá del mundo. Se abrazó a sí misma, balanceándose ligeramente. No sé si los muertos pueden perdonar, pero si puedes, por favor, perdóname. Concentré toda mi esencia en un pensamiento. No hay nada que perdonar. Te amo. Siempre te he amado. Esto no fue tu culpa. No sé si ella escuchó mis palabras exactamente, pero algo cambió en su expresión.
Una carga pareció levantarse de sus hombros. Por primera vez en semanas, vi el atisbo de una sonrisa en sus labios. Con Rodrigo fue más difícil. Él había construido muros alrededor de su dolor, se había endurecido, pero esperé el momento correcto. Una noche, después de un turno particularmente agotador en el almacén, lo encontré en su cuarto mirando fotos viejas en su teléfono. Fotos de nosotros juntos a lo largo de los años. Me senté junto a él, invisible, pero presente, y proyecté mi orgullo. Orgullo por el hombre en que se estaba convirtiendo, por cómo estaba cuidando de su familia, por su fortaleza en medio del dolor. Rodrigo dejó el teléfono y se quedó mirando el techo. «Papá, si puedes escucharme de alguna manera, quiero que sepas que voy a volver a la universidad. No este semestre, tal vez ni el siguiente, pero voy a volver. Voy a terminar lo que empecé. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Y voy a cuidar de mamá, de Camila, de Matías. Te lo prometo». Sentí como si mi corazón, aunque ya no latiera físicamente, se expandiera con amor. «Ya estoy orgulloso, hijo. Siempre lo he estado. Pero fue con Matías con quien experimenté el momento más extraordinario. Los niños, me había explicado mi abuelo, tienen una conexión más fuerte con el mundo espiritual. Sus mentes no están tan cerradas a las posibilidades. Una tarde, Matías estaba en el patio jugando solo con el balón de fútbol. Iris lo observaba desde la ventana de la cocina con expresión triste, preocupada porque su hijo ya no jugaba con la misma alegría. Me acerqué a Matías y, concentrando toda mi energía de una forma que nunca había intentado antes, toqué suavemente el balón cuando él lo pateó. El balón se desvió ligeramente, rodando de regreso hacia él en un ángulo imposible por la física normal. Matías se detuvo, mirando el balón con ojos grandes. Lo pateó de nuevo, y yo lo toqué una vez más. «¿Esta vez?» Matías sonrió. «Papá, ¿eres tú?» No podía hablarle directamente, pero moví el balón una vez más. Matías se rió, una risa genuina que no había soltado en semanas. «Sabía que no te habías ido completamente. Mami, papá está jugando conmigo». Iris salió corriendo al patio, alarmada. «Matías, ¿qué dices?» «Papá está aquí, está moviendo el balón. Mira». Pateó el balón hacia mí, pero esta vez estaba demasiado exhausto. No pude moverlo. Iris se arrodilló junto a Matías, quien ahora lucía confundido. «Mi amor, papá no puede jugar contigo. Papá está en el cielo». Pero Matías insistió. «Pero estaba aquí, mami». Lo sentí. Estaba aquí. Iris lo abrazó, no sabiendo si consolarlo o preocuparse. Pero yo vi el cambio en ella también. Una pequeña parte de ella quería creer. Necesitaba creer. Esa noche tuve un sueño, aunque no estoy seguro de si los espíritus realmente sueñan o si fue algún tipo de visión. Vi el futuro de mi familia, no completo, solo fragmentos. Vi a Iris años después, sonriendo de nuevo, habiendo encontrado no felicidad exactamente, pero sí paz. Vi a Rodrigo en una ceremonia de graduación, recibiendo su título, buscando mi rostro entre la multitud y encontrando consuelo en saber que yo estaba ahí de alguna forma. Vi a Camila convertida en una mujer joven, fuerte y compasiva, trabajando como consejera, ayudando a otros jóvenes a superar la culpa y el trauma. Vi a Matías, ya adolescente, contándole a alguien sobre su papá que murió cuando él era pequeño, pero haciéndolo sin el dolor devastador del principio, sino con amor y nostalgia. Mi abuelo Esteban vino a mí en el jardín espiritual. «Es hora, Mauricio. Es hora de que te muevas hacia la siguiente fase de tu existencia. Tu familia va a estar bien. Los has ayudado a comenzar su sanación. Ahora es tiempo de tu propia evolución». Miré hacia la tierra una última vez, hacia mi familia dormida en esa casa de Tlaquepaque, donde había sido tan feliz. Envié una última ola de amor hacia cada uno de ellos. «No es un adiós», me aseguró mi abuelo. «Es un hasta luego. Algún día, cuando sus tiempos también lleguen, se reunirán de nuevo. Pero por ahora, tienen que vivir sus vidas, aprender sus lecciones, y tú tienes que continuar tu propio viaje espiritual». Me di la vuelta hacia la luz que había estado evitando desde el momento de mi muerte.
Ya no me asustaba. Entendía ahora que la muerte no es el final, es solo una transición. El amor no muere. Los lazos familiares no se rompen, solo cambian de forma. Y aunque mi vida física terminó prematuramente a los 47 años en una cama de hospital durante una pandemia que devastó al mundo, mi existencia continuaba. Mi amor por mi familia continuaba. Y algún día, cuando llegara su tiempo, nos reuniríamos de nuevo. Mientras caminaba hacia esa luz, tuve un último pensamiento para cualquiera que pudiera escucharlo. Digan, te amo, hoy. Abracen a su familia hoy. No esperen hasta mañana, porque el mañana no está garantizado. Yo creí que tendría más tiempo. Todos creemos que tendremos más tiempo, pero el tiempo es el único recurso verdaderamente limitado que tenemos. No lo desperdicien, no dejen nada sin decir, porque cuando llegue el final, y llegará para todos eventualmente, lo único que importará es el amor que dieron y el amor que recibieron. Todo lo demás es solo ruido. Y con ese pensamiento final, Mauricio Velázquez se fundió con la luz, dejando atrás el dolor, pero llevando consigo el amor eterno por la familia que algún día volvería a abrazar.